Hermano, si entrenas con frecuencia seguro te topaste con esta frase. Tienes que aplicar sobrecarga progresiva. Y suena bien, suena lógico, pero también está incompleto. Pero sobrecargar es solo poner más peso en la barra. ¿Qué pasa cuando ya no puedes subir más? O cuando no estás en una máquina o en barras. Y si la técnica se va al demonio por querer progresar. Hoy quiero hablarte de este principio que todos citan, pero que casi nadie entiende ni aplica bien. Atención, vamos al inicio. ¿Qué es realmente la sobrecarga progresiva? Sobrecarga progresiva no es levantar más cada semana, es exponer a tu cuerpo a un estímulo ligeramente mayor que al anterior, uno que lo obligue a adaptarse. Y ese mayor puede significar muchas cosas: más repeticiones, más control, más rango, más dificultad, incluso una mejor ejecución, ya que es una forma de progresar. Las 8 grandes formas de progresar. Si tú piensas que solo se puede progresar en kilos, estás dejando un montón de progreso sobre la mesa. Acá te dejo 8 formas reales de aplicar este concepto. Uno, más peso. Es la más obvia, pero no siempre es la mejor. 2, hacer más repeticiones. Es una progresión más suave y medible. 3, mejorar tu técnica. Quitar el impulso, controlar los balanceos, controlar cada fase del movimiento. 4, más rango de movimiento. Por ejemplo, tocar el pecho en las dominadas, o un remo con más profundidad o con mejor alineación. 5, aumentar la dificultad. Por ejemplo, abrir un poco más el agarre en las dominadas, o hacer una pausa hasta arriba, o utilizar anillas para estar más inestable. 6, más volumen total, es decir, aumentar las sesiones o las series semanales. 7, menos descanso. Y esto sobre todo vendría de maravilla en ejercicios de aislamiento. Por ejemplo, puedes incluso hacer rest pause en las que descanses 10 respiraciones, como al estilo dog crab. Y finalmente, el control del tempo, es decir, hacer una excéntrica más lenta o una pausa isométrica. Aunque yo ignoraría todo esto si estás entrenando en un gimnasio y aplicaría solamente la progresión tanto en cargas como en repeticiones. Es decir, si por ejemplo tienes un rango de 6 a 8, lo mínimo que puedes hacer son 6 repeticiones, y cuando llegues a 8 puedes empezar a sobrecargar en un 0.02% en los ejercicios. O sea, aumentar un 2% la carga para la siguiente sesión, si es que ya llegaste al rango de repeticiones que tenías como objetivo. Ejercicios multiarticulares contra aislamiento. ¿Qué tan fácil es progresar? Hay una verdad poco dicha: no es igual de fácil sobrecargar un curl de bíceps que un peso muerto rumano. Los ejercicios multiarticulares son más demandantes, más variables, y a veces nos permiten subir un poquito más el peso y las repeticiones cada semana. Por eso creo que es importante tener un criterio propio. Aislamientos como las elevaciones laterales o el curl de isquios no permiten a veces aumentar peso cada semana, sino que ahí podrías progresar haciendo un poquito más de repeticiones e incluso elevando un poco más de lo estipulado las repeticiones, con el fin de no meter tantos kilos, porque son ejercicios en los que se levanta muy poco peso. Pero en dominadas lastradas, remo con barra o peso muerto, es probable que tardes una semana o 2 semanas y a la siguiente ya estés levantando un poquito más de peso, aunque sea un kilo más. Esto es porque hay muchos músculos implicados en el movimiento. La doble progresión, mi método favorito. Hermano, para mí la forma más sostenible de progresar es mediante la doble progresión, y te voy a explicar por qué. Esto, claro, si ya no eres un novato y más bien eres un intermedio que sabe aplicar muy buena intensidad a cada uno de sus ejercicios. Es decir, que eres capaz de llegar al fallo muscular en los ejercicios que tienes en tu hoja de entrenamiento. Si eres un principiante, yo utilizaría sesiones más bien lineales e intentaría hacer una progresión lineal en kilos lo más baja posible hasta que lleguemos a un estancamiento. Bueno, volvamos al sistema de doble progresión.
Primero vas a elegir un rango de repeticiones, por ejemplo de 6 a 8. Cuando logres 8 repeticiones con buena forma, la próxima sesión subes el peso. Y así puedes progresar de dos formas, tanto en repeticiones como en cargas, una vez que estas ya no sean suficientes. Esto va a evitar que te estanques rápido y que más bien tardes un montón de tiempo en estancarte en un ejercicio, para que no tengas que estar cambiando de ejercicios en tu rutina, ni tengas que estar cambiando tu rutina cada 8 días. Esto es oro para ejercicios como el remo con barra, porque no estás peleando por 1 kilo más cada semana, estás construyendo control, técnica, dominio y propiedad sobre el movimiento, hermano. La doble progresión tiende a respetar tu cuerpo y te da un montón de margen para crecer sin ninguna prisa. ¿Por qué la doble progresión es tan efectiva? En profundidad, la magia de la doble progresión no está en lo que haces en una semana, sino en lo que te permite hacer durante meses. Es progresión sin apuros. Te obliga a ganarte cada subida de peso, con control, con consistencia, y además reduce el riesgo de lesiones, porque no estás obligado a aumentar la carga si aún no dominas el movimiento y el rango de repeticiones. Y eso es clave en ejercicios donde no hay una progresión lineal clara, como las dominadas, como los fondos. No puedes meter 1 kilo más por semana en esos movimientos siempre, pero sí puedes hacer una repetición más. Y cuando llegues a un rango estipulado ya puedes ganarte ese kilo. Es ganarte los kilos, hermano. ¿Y qué pasa si no utilizas una doble progresión? Podrías optar por otro tipo de progresión, pero normalmente te vas a quedar un poquito más lejos del fallo, no te permite ir a las intensidades de la doble progresión, y mucha gente sube el peso demasiado pronto, porque por ejemplo pudieron hacer 6 repeticiones, pero esas 6 repeticiones fueron con técnica dudosa, sin control, impulsándote o acortando el recorrido. Subes el peso y la técnica se rompe aún más, entras en una espiral donde progresas en números, pero no en fuerza, no mejoras en el movimiento ni te vuelves más fuerte, solo estás haciendo trampa. En fin, la doble progresión no es solo un método, hermano. Es una forma de respetar el proceso, de no saltarse pasos, de entender que ser más fuerte también es ser más paciente. Pero claro, no todo el mundo la usa bien y ahí empiezan los errores. Errores comunes con la sobrecarga progresiva. En mi experiencia hay 3 principales errores y a continuación te los describo. 1. Confundir fatiga con progreso. No todo lo que cansa te hace crecer. Si cada semana entrenas más duro, pero sin dirección, solo acumulas fatiga. 2. Progresar sacrificando la técnica. Mira, si ves que tu forma empeora cada vez que subes el peso, no estás progresando, estás retrocediendo con ego. Entonces, baja un poquito más la carga, haz una técnica de la cual te sientas orgulloso y de ahí aplica tu sobrecarga y empieza a mejorar en ese ejercicio en cuanto a kilos. 3. No estar entrenando con la suficiente intensidad. Si aumentas 10 kilos en un ejercicio de una semana a la otra, no estás aplicando sobrecarga, estás haciéndote pendejo en el gimnasio. Ve primero a entrenar con intensidad y luego intentas mejorar en cargas. Conclusiones: la fuerza no es solo números. Hermano, tanto la fuerza como la hipertrofia, y sobre todo la hipertrofia, no se construye solo sumando discos, se construye dominando el movimiento, sintiéndolo, haciendo que parezca fácil lo que antes te quebraba. Mejorar en el gimnasio es un principio, no es una regla rígida, y como todo principio hay que entenderlo para aplicarlo bien. Así que la próxima vez que te frustres por no subir peso, piensa en todo lo demás que puedes mejorar, el dar menos descanso, aumentar las repeticiones y todo lo que ya vimos. Está en cómo enfrentas cada serie, en cuánto te exige y en cuánto estás dispuesto a dar. Y si entrenas con cabeza, con intención, con paciencia y con huevos, vas a progresar, hermano, porque la fuerza callada también deja huella. Suscríbete, cabrón.